de los hombres más grandes, uno de los hombres más grandes, hombres de Dios que están registrados en las Escrituras. Su nombre es Elías, el profeta Elías. Yo quiero que escribas Elías. Escribe Elías. Yo quiero que participes y que prediques conmigo en esta mañana. Yo quiero ver si estás atento con Elías. En tiempos de Elías, el reino del norte había pasado por 19 reyes malvados de forma consecutiva. Rey tras rey hacía lo malo delante de Dios. Imagínate, hay gente que nos ve desde países donde hay una reina que reina. Nosotros en España tenemos un rey, un presidente, quizá un primer ministro. Imagínate durante 19 reyes, 19 presidentes, no solamente ineficaces, sino realmente malvados de forma consecutiva. Durante 200 años el pueblo de Dios había sido gobernado por 19 reyes malvados. Y este es el tiempo en el que vivió Elías. Y justo en la temporada en la que estaba Elías viviendo, había un rey, el rey más malvado que tuvo Israel. Y ese era Acab. Era un hombre malvado y hizo lo peor ante los ojos de Dios. Y él estaba casado con una mujer que también era malvada y era Jezabel. Durante estos tiempos, estos reyes llevaron a la idolatría al pueblo de Dios, desviaron sus ojos del Dios verdadero, del Dios al que nosotros adoramos, al que nosotros servimos, y los enfocaron y lo llevaron a adorar a falsos dioses, al dios de Acera, al dios de Baal, y la gente llevaba y sacrificaba incluso a sus hijos como adoración a estos dioses. El pueblo de Israel se había desviado completamente, incluso se iban y se juntaban, se reunían en los templos y tenían relaciones sexuales con prostitutas y hacían barbaridades y lo llamaban adoración. Esto era la adoración a esos dioses. Y en este tiempo de corrupción es en el que vivió Elías. Pero hubo un momento que Dios dijo: basta, ya está, es suficiente, ya no voy a tolerar esto más. Pero curiosamente, en lugar de que Dios levantara un gran ejército en contra de ese rey para destruir lo que él había levantado en contra de sí mismo, en contra del Dios verdadero, Dios levantó a una persona. Dios levantó un solo hombre para enfrentarse y para transformar la situación que Israel estaba viviendo. Dios, en este tiempo, en el lugar donde tú vives, puede querer levantarte a ti, adolescente, para pelear en contra de la impureza sexual en tu clase. Dios puede querer levantarte a ti como un joven emprendedor para llevar integridad a una empresa donde lo único que hay es engaño, es fraude, es estafa. Dios puede querer levantarte con una sola persona. Dios transformó la nación de Israel. Y ese fue el profeta Elías. Se levantó a un hombre, solamente a un hombre. Escribe ahí: Dios, levántame a mí. Nosotros podemos ver lo que dice la palabra y cómo Dios levantó a un hombre que transformó toda una nación. De la misma forma, Dios hoy puede utilizarte a ti para revertir, para transformar, para cambiar la situación que estás viviendo. Tu testimonio, tu palabra, si tú decides hacer lo que Dios quiere, créeme que puede ser usada o usado para transformar a muchos. Y Elías significa: mi Dios es el Señor, o el Señor es Jehová. Ya en su nombre estaba anunciando que no había Dios fuera del Dios verdadero. Su Dios es el verdadero Dios. El Dios de Elías es el Dios, es el verdadero Señor. La palabra en Primera de Reyes, capítulo 17, dice: ahora Elías, el de Tisbe de Galaad, se le identifica por el lugar de donde es, no por quién es, sino por el lugar de donde viene. Algo que quiero que esté muy atento, porque es algo que va a cambiar. Al final de esta palabra vas a ver cómo cambia completamente. No se le conocerá ya por su lugar de origen, sino de otra manera.
Pero el profeta dice que fue a decirle a Acab, si recuerdas, Acab fue este rey malvado, y le dijo: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años. Y no es que Elías fuera meteorólogo, sino que Elías recibió una palabra de Dios y él dijo: no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene, hasta que yo lo diga, hasta que yo vuelva a abrir mi boca. Él estaba haciendo, yo creo que el mayor juicio sobre la tierra, en contra de la tierra, por la maldad que había vivido durante muchos años y había permitido Israel. Durante los próximos meses, durante los próximos años no va a haber lluvia ni rocío. Ahora, si lo vemos en el contexto, hoy mismo estamos viviendo, y muchos dicen y hablan de una desaceleración económica a nivel global. Y lo que estaba prediciendo Elías, lo que estaba hablando Elías era un cierre económico total. Imagínate que en esa economía, en aquel tiempo, era una economía impulsada por la agricultura. La ausencia de agua hacía un cierre completo y absoluto. Si lo traemos a nuestros días, esto podría ser que no pudieras poner gasolina, no pudieras conseguir gasolina en las gasolineras, que los bancos no solo no prestaran dinero, sino que no pudieras retirar tu dinero, sin electricidad, pasando hambre, la gente muriendo de hambre, las tasas de paro subiendo al 50, al 60, al 70, al 80%. Esta era la situación que se estaba viviendo entonces. Entonces este profeta de Dios, este hombre, se presenta delante del rey y le dice: no va a haber más lluvia, se acabó. Dios dijo basta, y hoy por mi palabra va a venir una sequía para nuestro país. Ahora yo pensaba, justamente después de esta declaración, iba a empezar la batalla, iba a empezar un movimiento tremendo, iba a haber una guerra donde Dios iba a usar a este hombre para derrocar al rey de Acab y a su esposa Jezabel. Sin embargo, lo que Dios hace es algo muy distinto. Y Dios lleva a Elías a un tiempo de escondite. Y va a estar ahí durante un tiempo largo, y uno puede pensar: ¿pero por qué? ¿Por qué después de semejante declaración, después de semejante fe? Porque yo quiero que te pongas en la piel de este profeta. Acercarse al rey de Israel, no se acercó a cualquier persona, él se acercó al rey de Israel, al que tenía todo el poder y al que gobernaba en aquel lugar. Y él le dijo: por mi palabra va a haber sequía y va a haber muerte, porque la sequía iba a traer muerte. Le estaba profetizando en contra. Y después de semejante declaración, Dios le dice: muy bien, Elías, ahora vamos a hacer algo diferente. Y te voy a llevar a un lugar de escondite. Quiero que te vayas a un lugar. ¿Saben por qué? Porque Dios generalmente tiene que hacer algo aquí adentro para poder usarte después públicamente. Dios tiene que trabajar profundamente en nosotros para después poder usarnos más grandemente en nuestras vidas. Somos hombres y mujeres de Dios, y a ti te hablo en esta mañana que me estás viendo. Tú eres un hombre de Dios, eres una mujer de Dios, al cual Dios llamó, al cual Dios escogió, que tiene un propósito. Pero para alcanzar ese propósito es necesario pasar por ese tiempo de preparación. Escribe ahí: preparación. Ahora que empezamos las clases, los chicos, los jóvenes están preparando, los adolescentes, los niños, con sus libros, con todo para estudiar, para prepararse. De la misma forma, nosotros como hijos de Dios estamos siendo preparados para lo que Él trae para nosotros. Él quiere usarnos grandemente. Jesús dijo: aún mayores cosas de las que yo hago, vosotros vais a hacer. Aún mayores cosas haréis. Así que yo quiero darte la bienvenida en esta mañana al making of del gran profeta Elías. El making of.
cómo fue hecho, cómo fue gestado ese hombre de fe, cómo fue gestado ese hombre que fue capaz de enfrentarse a 450 profetas de Baal, pidiendo que Dios hiciera descender fuego del cielo y consumiera el altar. Y para más chulería, para más arrojo, este hombre lo que hizo fue decir que echaran agua sobre el altar, y aún así el fuego de Dios cayó, se encendió y Dios le dio la victoria. Ahora, ¿cómo llegó Elías a ser ese hombre de fe? ¿Cómo llegó Elías a ser ese hombre que no tenía temor, ese hombre que se entregó a Dios y pudo pelear contra todos esos enemigos? Lo primero a lo que Dios le lleva es a un proceso, a un tiempo de aislamiento, donde él no está completamente solo, no tiene con quién hablar, no tiene a quién llamar. Dice en el primer versículo que no habrá más lluvia, no habrá rocío hasta que yo lo ordene, dijo el profeta. Pero en el versículo 2 dice, entonces, inmediatamente después de eso la Biblia dice, entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sale aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit al este del Jordán. Repite conmigo, arroyo de Kerit. Escribe ahí Kerit. Kerit. ¿Sabes qué significa esta palabra en hebreo? Significa cortar, significa talar, tiene el significado literal como de talar un árbol. Dios estaba metiendo a el profeta Elías en un tiempo en el que iba a empezar a podarlo, en la que Dios necesitaba trabajar profundamente con Elías para derribar su ego, para derribar sus temores, para derribar todo lo que pudiera ser impedimento para las cosas grandes que Dios quería hacer a través de él, como por ejemplo enfrentarse a esos 450 profetas del Dios falso Baal. Él necesitaba trabajar en la profundidad del corazón del profeta Elías para luego convertirlo en ese gran hombre de fe. Y muchas personas que a veces están en ese tiempo de aislamiento, en la que no tienen con quién hablar, y pueden pensar, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? No lo escucho, ¿qué pasa? Esta situación no es normal, ¿por qué me siento tan solo? Y a veces en ese momento en el que no sientes a Dios, es porque está trabajando tan profundamente adentro de tu corazón que quizás no ves un movimiento a tu favor afuera de forma externa, pero es porque Él te está preparando de forma interna. Hay una historia de un pajarito que tenía que migrar en el tiempo de invierno, pero él se retrasó en su salida, y de camino a esa migración le cogió una tormenta de nieve. Así que la nieve empezó a caer, él seguía volando, pero la nieve empezó a caer sobre sus alas al punto de que sus alas quedaron congeladas, y él se dio cuenta de que no podía volar, así que tuvo que hacer un aterrizaje forzoso y dijo, esto es lo peor, voy a morir de frío en este lugar. Y de repente vino una vaca, y la vaca se acercó al pájaro que estaba así congelado y hizo lo que tú puedes imaginarte. Hizo sus necesidades sobre el pájaro, y el pájaro dijo, no puede ser peor que esto, me voy a morir congelado y ahora estoy lleno de estiércol, estoy lleno de eso encima de mí. No hay nada peor, no podía pasar nada peor. Pero de repente el pájaro se da cuenta que el hielo, que la nieve que estaba sobre sus alas comienza a deshacerse a causa del calor del estiércol de la vaca, de la caca de la vaca. Entonces se empieza a dar cuenta que puede mover sus alas, y empieza a mover sus alas rápido y dice, wow, estoy vivo, no voy a morir. Y empieza a hacer, empieza a hablar, a gorjear, y de repente un gato que estaba por ahí lo escucha como gorjea y se abalanza sobre el pájaro, lo agarra y lo mata. Y esta es la parte más triste de la historia. A veces pensamos que lo que estamos pasando es lo peor, pero yo quiero darte 3 lecciones de esta historia. Lección número 1, todos los que arrojan estiércol sobre ti no son tus enemigos.
Lección número 2, todos los que te buscan no son necesariamente tus amigos. Y la tercera y la más importante, cuando estés en el estiércol, mantén la boca cerrada. Algunos de vosotros estáis pasando por ese tiempo de querer. Estáis como ese pájaro diciendo, todo lo que me pasa, esto es lo peor, no hay nada peor que me pueda pasar. Esto es terrible. Y no quiero decir con esto que vaya a venir un gato y os vaya a comer. Lo que quiero decir es que a veces pasamos por situaciones que aparentemente son para destrucción. Y yo me imagino al profeta Elías diciendo, pero Señor, tú me hablaste que dijera esta palabra en contra de la tierra, que me acercara al rey Acab, y ese rey podría haber ordenado mi muerte directamente. Era un hombre malvado, su esposa era una mujer malvada, y ahora me haces esconderme aquí. ¿Qué pretendes? ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Para qué me haces hablar? Y a veces nos sentimos de esa manera en nuestras vidas. Sentimos que vamos para adelante y de repente algo se trunca y parece que las cosas no avanzan, parece que lo que estamos esperando no viene para nosotros. Déjame decirte que tenemos que pasar por ese querid, ese lugar en el que Dios trabaja profundamente en nuestro interior para poder usarnos profundamente y grandemente de forma pública. ¿Sabes? Nadie me dijo que ser pastor sería tan difícil, que costaría tanto. Nadie me dijo que ser pastor conllevaría que Dios me rompiera. Pero he vivido durante estos últimos años atrás momentos en los que verdaderamente me he sentido como el profeta Elías, metido ahí escondido junto al arroyo de Kerit, sintiendo que las cosas no pasan, sintiendo que todas las cosas que suceden a mi alrededor, parece que está todo en contra, parece que Dios se puso en contra de mí, parece que Dios no me quiere, que no me ama. ¿Por qué tengo que vivir por esto? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Pero cuando uno pasa esa situación y se da cuenta del por qué sucedió. Nosotros conocemos la historia completa del profeta Elías, pero el profeta Elías no sabía lo que iba a suceder después. Él no sabía lo que Dios iba a hacer a través de su vida. Él tenía un llamado, él tenía un propósito de Dios, pero él no conocía el final. Y a veces es muy fácil juzgar cuando tenemos toda la historia completa. Pero imagínate en esa situación. A nosotros nos pasa lo mismo y quizá Dios nos ha hablado de una gran promesa y tienes una promesa para tu familia y tienes una promesa para tus hijos y dices, Señor, no veo nada de lo que tú me prometiste. ¿Por qué estoy viviendo esto? Estoy viviendo justamente lo contrario de lo que tú me habías prometido. ¿Por qué está pasando esto? Pues el profeta Elías estuvo meses en ese lugar, él estuvo mucho tiempo sin nadie con quien hablar. Como Tom Hanks en la película de Náufrago, él estaba solo. Yo no sé si el profeta Elías se encontró una pelota y le puso una cara para poder hablar con alguien como lo hizo Tom Hanks en la película. Pero él estuvo en ese lugar siendo procesado internamente para ser usado públicamente. Un gran hombre de Dios, A.W. Tozer, dijo: Dios nunca usa a nadie grandemente hasta que lo prueba profundamente. Y esta frase no nos gusta a nadie, pero es una realidad. Dios necesita trabajar en nuestro interior para saber si somos confiables para todo lo que Él nos quiere dar. Lo segundo que Dios enseñó a este profeta, lo metió en un tiempo de aislamiento donde él quería trabajar y talar y podar y cortar lo que había en Elías, que no era bueno para el propósito de Dios. Pero después lo llevó a una temporada de dependencia total. Y este es el punto número 2 y quiero que lo escribas ahí: dependencia total. Dependencia total. Elías no podía depender de nada más que de Dios. En los versículos a partir del 4, Dios le dice al profeta Elías: beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Entonces aquí vemos al profeta Elías
lo vemos que está completamente solo en un tiempo de sequía, porque recuerdas que Elías había profetizado, no va a haber lluvia, no va a haber rocío, no va a haber agua, y había una gran sequía, pero Dios puso un arroyo con agua para que él tomara. Además, le proporcionó el catering celestial, y todos los días estos pájaros salían a buscar el pan y la carne y se lo llevaban cada mañana y cada tarde y se lo llevaban ahí. Lo que Dios estaba enseñando es: Elías, no importa lo que estés pasando, no importa la situación que estés viviendo, porque yo siempre voy a serte fiel, yo siempre voy a proveer en medio de la situación que estés. No importa el lugar, no importa la condición, no importa la cantidad, lo que importa es que yo estoy contigo. Dios necesitaba enseñarle al profeta Elías a depender única y exclusivamente de él. Y muchos en este tiempo están como en una temporada, en un tiempo en el que había algo en lo que solíais confiar para vuestra seguridad y os lo han quitado. Teníais algo que os mantenía de una forma estable. Ya puede ser trabajo, puede ser familia, puede ser cualquier cosa, aquello en lo que tú te sentías seguro. Y en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de pandemia y lo que estamos viviendo, a muchos se nos ha quitado nuestra seguridad. Pero Dios quiere que en medio de esta situación tú aprendas a depender absolutamente y únicamente de Dios. Había una mujer, una madre soltera que todos los días oraba a Dios intensamente y le decía: Señor, necesito que me proveas, dame alimento para mis hijos, por favor Dios, tú eres mi proveedor. Y ella gritaba en su casa y tenía un vecino ateo. Las paredes eran muy finas y el ateo escuchaba todo y estaba harto, así que cuando se la encontraba le decía a esta mujer: mujer, no seas necia, Dios no existe. Y ella decía: no importa. Y todos los días, y llegó un mes en el que quedaba más mes que dinero en su bolsillo. Así que esta mujer empezó a clamar y a decirle: Dios, necesito que proveas para mis hijos, dale de comer a mis hijos. Y este hombre ateo estaba tan harto de escucharla que salió de su casa, fue a hacer una compra, llegó, le dejó la compra en la puerta a esta mujer, le tocó el timbre y se fue corriendo a su apartamento. Y cuando esta mujer abre la puerta y se encuentra toda la comida, toda la compra que le habían hecho, empieza a darle gloria a Dios, a glorificar: gracias Señor, porque tú eres fiel, porque tú has sido bueno conmigo. Y el vecino ateo enojado sale de su apartamento y le dice: no ha sido Dios, yo he sido el que te he traído la compra para demostrarte que tu Dios no existe. Y esta mujer más gritaba de alegría y más decía: Dios ha sido bueno conmigo, Dios supliste mis necesidades e hiciste que el diablo pagara las cuentas. Dios moviliza aún a quien tú no esperas para bendecirte. Dios va a bendecirte, pero Él necesita que tú seas completamente dependiente de Él. Dios le dio solamente el alimento suficiente para cada día, porque necesitaba enseñarle: Elías, tú dependes de mí, no dependes de ti y no dependes de nadie más, solamente de mí. Y a veces tenemos que llegar tan abajo y caer tan profundo para darnos cuenta que la única forma de salir es mirando hacia arriba, que la única salida, que nuestra única opción, de quien debemos depender es únicamente Dios. Él es el que va a cuidarte, es el que va a llevarte y es el del que tienes que depender. Y número 3, Él enseñó obediencia incondicional. En el versículo 7 dice: algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Ya lo había dicho el profeta que no iba a llover. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. Ahora pongámonos en el lugar de este profeta. Dios, después de esa semejante palabra, Dios lo hace esconderse, lo hace ser alimentado por cuervos, y aún en medio de esa situación en la que él ya dice: bueno, Dios está conmigo, Dios me provee, de repente Dios seca el arroyo, Dios provoca que se seque el arroyo y le dice: ahora sal y ve a otro lugar. Muchas veces
Dios puede hacer que el arroyo se seque para darnos el valor de dejar el lugar en el que estamos e ir donde se supone que debemos estar. ¿Cuántas veces de repente algo sucede y sales del trabajo en el que estabas, sales de una situación, dejas amistades, dejas cosas y dices, yo no entiendo por qué, pero si las cosas iban bien, pero si esto estaba así, pero si todo estaba perfecto, ¿por qué ahora pasa esto? Bueno, Dios a veces tiene que hacer cosas, tiene que quitarnos cosas, tiene que cerrar y secar arroyos para que nosotros demos el paso de ir donde Él quiere que vayamos. Y nos ha pasado a nosotros como pastores, como iglesia, nos ha tocado muchas veces dar pasos de fe y movernos justamente porque los arroyos se secaban y no saber por qué estamos pasando esto. Yo me imagino el profeta, ahora el arroyo, ahora los cuervos me alimentan, ¿por qué me está pasando esto? Pero cuando nosotros vemos la película completa, todo cobra sentido. Cuando vivimos una escena de nuestra propia vida de forma aislada, fuera de contexto y fuera del plan de Dios, podemos no entender nada. Dios le dijo, en este tiempo voy a talar, voy a cortar lo que no sirve para el propósito, voy a llevarte a una dependencia absoluta y voy a llevarte a una obediencia total. Este profeta obedeció a Dios, fue al lugar donde estaba la viuda, le pidió algo para beber, le pidió algo para comer y esta viuda dijo, pero eres el único que no sabe que hay sequía aquí o qué pasa, soy viuda, mi hijo ayuda por algo para cocinar, yo he salido para coger leña para hacer la última comida porque tenemos un poco de harina, un poco de aceite. Pero el profeta que ya había pasado por ese making of, ya había pasado por ese tiempo de preparación, dijo, no vais a morir, el aceite no va a escasear, ni la harina va a menguar. Y declaró esa palabra y le dijo, ahora ve y hazme un pastel de dulce de leche, vamos a comerlo y después Dios va a sustentarte. Y así fue, esta mujer hizo el pastel de dulce de leche al profeta, lo comieron y ni la harina ni el aceite escasearon durante mucho tiempo. En este tiempo Dios quiere enseñarte. Si estás pasando por ese querit, no tengas miedo. No pienses, Dios no está conmigo. Dios está tratando contigo. Él está más cerca que nunca. Él está trabajando dentro de ti. Si sientes que no hay salida, solamente levanta tus ojos a Dios porque Él quiere enseñarte. No debes depender de nadie más. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Debes poner tu confianza en Dios. Él es tu sanador, tu proveedor, tu protector. Él es quien te bendice, quien te guarda, quien protege tu hogar. Y por último, Él quiere que aprendas a obedecer. Es tan fácil ser obedientes y no cuestionar las cosas de Dios y ver los frutos después. Ayer me acordaba de una película, Karate Kid, yo no sé si la han visto. Cuando el señor Miyagi se encuentra con Daniel este jovencito le pide, enséñame a pelear. Así que el señor Miyagi le dice, muy bien, ve y pinta la valla de mi casa. Y así que él coge con la brocha y empieza a pintar con una mano, con la otra. Luego le dice, muy bien, ahora quiero que poner cera, dar cera, pulir cera, dar cera, pulir cera. Y este joven decía, pero ¿qué tiene que ver eso con pelea? Yo quiero que me enseñes karate, quiero aprender a pelear. Y el señor Miyagi le dice, bueno, ahora quiero que limpies el piso. Y empieza así. Hasta que un momento el joven se enfada y dice, yo no voy a seguir siendo tu esclavo, yo no voy a seguir sirviéndote. Y el señor Miyagi le dice, ven. Y le enseña. El señor Miyagi empieza a golpearlo. Y los movimientos que él había aprendido a dar cera y a pulir cera hicieron que él pudiera contrarrestar los golpes. A veces no entendemos absolutamente nada de lo que estamos viviendo. A veces no tiene sentido ni lógica para nosotros. Pero la Biblia dice que todas las cosas, y eso incluye todas las cosas, lo bueno y lo malo, nos ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. Este hombre se convirtió en el gran profeta Elías gracias a ese tiempo de preparación en el que fue tratado internamente
y aprendió a depender de Dios. Y en esta mañana quiero orar por aquellos que sienten que están en medio de ese querit y sienten cómo están siendo talados por Dios, cómo están siendo tratados por Dios, para que Dios traiga paz a vuestro corazón, para que puedas dejarte como la obra del alfarero, como el barro se deja obrar por el alfarero, se deja trabajar por el alfarero, tú te dejes trabajar por tu Dios. Si estás viviendo en un tiempo en el que no hay hacia dónde mirar, en el que no encuentras salida, levanta tus ojos, porque hay uno solo que nunca te va a fallar. Hay uno solo que va a permanecer fiel para ti. Cuando todo el mundo se va, cuando las luces se apagan, hay uno que siempre permanece. Yo oro en el nombre de Jesús en esta mañana y declaro sobre ti, Dios está tratándote profundamente, porque Él va a usarte profundamente. Dios está trabajando en tu corazón porque eres una mujer de Dios que va a transformar a familias completas. Dios está trabajando en ti, hombre, porque Él quiere que transformes, que seas un canal para transformar el corazón de los hombres. La sociedad en la que vivimos está tergiversando la familia, está rompiendo la identidad de los hombres, está cambiando el modelo y llamándolo a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero Dios quiere usarte a ti y para eso es necesario que seas transformado en tu interior.